Hola, hoy estamos en En Voz Alta de lujo. Bueno, todos nuestros programas son de lujo, pero hoy tenemos un tema maravilloso, Beatriz. Sí, se trata de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, que bueno, que fue ayer domingo, pero pues está vigente cada día reivindicando más esa importante fecha para todas y todos. En muchos países de América se celebra para ellos el 12 de octubre como el Día del Descubrimiento. O el Día de la Raza. El Día de la Raza, súper despectivo. Nosotros como venezolanos y venezolanas somos virtuosos en habernos adentrado en la real historia. La real historia que realmente lo que se tiene es que conmemorar. Una cosa terrible, un genocidio cometido por los españoles cuando llegaron a Venezuela, y la resistencia real, que es lo que sí debemos conmemorar, la resistencia que aún tenemos, porque en ese momento fue resistencia indígena contra esa barbarie que cometieron los españoles en contra de la población indígena, no solamente de Venezuela, sino de Brasil, Bolivia, Colombia, de todos los países de América. Nosotros, en cambio, resistimos, no solamente resistimos como ellos, como los otros países, sino que ahora nosotros conmemoramos este día y que además la resistencia está cada día más vigente. Sí, fíjate, Fanny, que cuando nos adentramos al estudio de todos estos acontecimientos, ¿qué debemos destacar? Debemos destacar de cómo nuestros indígenas se levantaron defendiendo su territorio, su tierra, su amor a sus ancestros, a toda esa cosmovisión que ellos ya tenían antes de que llegaran los españoles, y como producto de muchas luchas, de mucho estudio, de mucho ahínco, hemos ido logrando desenmarañar la historia y ver realmente donde es un pueblo valiente, un pueblo heroico que defendió, como lo decía antes, la tierra, defendió sus creencias, defendió su espiritualidad desde mucho antes que llegaran los españoles, que realmente. Claro, era un pueblo, no solamente un pueblo batallador, un pueblo incluso que tenían sus propias costumbres, cómo iban a recoger Su desarrollo social en cada una de las regiones, cómo se recogía la agricultura, qué tipos de animales comían y qué tipos de animales no. No había enfermedades mortales que fue cuando llegaron los españoles a Venezuela. Llegó la viruela, el sarampión, el sífilis, fueron enfermedades que trajeron ellos para acá. O sea, que realmente que hubo aquí una resistencia total de nuestros caciques valiosos. Aquí tenemos al cacique Guaycaipuro y Urquía, su esposa. Yo soy fanática de ellos dos, porque fíjate, en esos tiempos lucharon, batallaron, hasta incluso perder la vida por defender su libertad y defender su pueblo. Imagínate, si lo hicieron ellos en esa época, no lo vamos a hacer nosotros ahorita. Claro, porque por nuestras venas corre esa sangre guerrera, esa sangre libertaria, y cuando observamos incluso cómo ellos resolvían sus conflictos sociales dentro de la comunidad con mucho orden y reivindicaban valores de solidaridad, de cooperativismo, realmente lecciones de vida. Y fíjate lo que tú hablabas de los valores, importantísimo, cómo al cacique Chacao lo detienen y lo agarran y le dan muerte precisamente por sus valores. Jugaron con su honestidad, con su capacidad de defender a los niños de su propia tribu. Igual que a Baruta, igual que a Tamanaco, lo agarraron al cacique Tamanaco, se valieron de un engaño, se lo llevan a una plaza y lo amenazan con un perro y lo degollan. O sea, de verdad que ellos jugaron mucho con los valores y esa sensibilidad del pueblo venezolano, que de tiempos ancestrales, como dices tú, ya veníamos con estas mismas sensibilidad y valor que caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas. Fíjate, Fanny, cómo ese reencuentro de lo que somos, de dónde venimos, nos ha llevado a replantearnos cosas que dábamos por sentadas, como son, por ejemplo, los símbolos de nuestra ciudad capital, Caracas, la heroica Caracas, donde nuestros indios y nuestros indígenas libraron batallas para reivindicar la libertad, nuestra independencia, para nuestra esencia. Y te puedo comentar que hace un poco tiempo que tuve de verdad un verdadero honor de vivir junto con otros historiadores, concejales y concejalas de Caracas, la alcaldesa
Carmen Teresa Meléndez Riva, vivir la experiencia de adentrarnos en esa historia rebelde, con historiadores extraordinarios, hombres y mujeres muy estudiosos, que nos llevaron a cuestionarnos símbolos que eran colonizadores, que muchos pudieran pensar, sí, pero eso no tiene ningún valor. No, sí tiene un valor cognitivo. Entonces, ese reencuentro con nuestros valores y con nuestra esencia nos llevó a transformar el himno de Caracas. La bandera, los símbolos, el escudo, producto de un gran debate, porque eso no se hizo a puertas cerradas, eso hizo con artistas. Eso fue un gran movimiento de reivindicación que yo lo pongo como ese faro de luz de reencuentro con nuestros ancestros. Es que fíjate que desde pequeños nos habían enseñado casi que a admirar a Diego de Lozada. Sí. Y resulta que fue el que le hizo la emboscada a Guaycaipuro y nos quitó todo nuestro oro de Caracas. Entonces, esa reivindicación al cambiar el escudo, al cambiar el himno, que todo iba como orientado a Diego de Lozada, a los españoles, eso reivindica. Y más reivindica, Beatriz, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hay un capítulo completo para que habla y reivindica los derechos de la población indígena. Eso no lo tiene ningún país. Y además el Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas. Importantísima, porque fíjate, Fanny, ¿qué ocurre? Esa Constitución del 99 es producto de un proceso constituyente de participación popular que debemos mencionar como la iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías pone eso sobre la mesa en la reafirmación de nuestros valores, y se genera un gran debate y nos reencontramos con una constitución que, como lo dicen, es innovadora, de protección, de reconocimiento, de valoración de nuestros pueblos indígenas. Eso es fundamental, es aleccionador para el mundo y nos llena de orgullo. Y hoy vemos cómo ayer hubo celebraciones en nuestro país de punta a punta, reivindicando a nuestros Caribe, a nuestros Yanomami, Cariña, Guajiro, toda esa gama de pueblos que son extraordinarios, los guayqueríes. Los guayqueríes. Tú sabes que te quiero contar un episodio aquí rapidito, Fanny. Tú sabes que mi abuelo materno, era guayquerí. Y mi abuelo era de ahí, del Valle del Espíritu Santo. Y él tenía tanto orgullo de decir que él era un indio guayquerí. Bueno, y el tema de mi papá es hijo de un negro de Higuerote, fuerte. La mamá de mi papá viene de raza europea, porque ellas venían a trabajar en el tren que estaba en Higuerote, en un tren a carbón, y su papá, es decir, mi bisabuelo, se había venido desde Alemania para trabajar en el tren que venía por la ruta de Higuerote. Esa abuela mía, Macabé, su apellido, imagínate, ella se enamoró de mi abuelo, que era un negro que medía como 2 metros. Ella, de raza francesa, mi abuelo, de raza africana, se enamoró y se quedó aquí. Y su familia se fue. Cuando terminó el tema del tren, se fueron para Europa y ella se quedó aquí. Y enamorada. De ahí salió esta belleza que está aquí. Bueno, sí, algo parecido. Fíjate que yo te contaba, Fanny. Por el lado de mi papá es muy gracioso también, muy anecdótico, porque mi bisabuelo era de origen europeo. Entonces tú ves, por ejemplo, mi abuela paterna era morena, llanera de esa mujer es recia llanera. Pero mi abuelo, que también era llanero, tú lo veías blanco, un hombre altísimo, blanco. Entonces tú ves que mis tíos son entre blancos, morenos. Mi papá era extremadamente blanco, pero tengo tíos muy morenos. Claro. Y mis hermanas somos así mezcladitas, que es producto de esa maravilla de lo que converge en nuestra cultura venezolana, africanos, españoles, más otras nacionalidades que se han venido incorporando, porque siempre Venezuela ha sido tierra de gracia, de apertura, de amor, donde no discriminamos a nadie. ¿Por qué? Porque todas estas nacionalidades han visto en nosotros una posibilidad
de crecer y de prosperar y de hacer familia. Claro. Y recibidos con mucho amor. Mi papá siempre recitaba una poesía y al final terminaba: todavía no he visto un blanco que no le guste una negra. Y eso es producto de lo que pasó en Venezuela. Somos muy mezclados, somos gente bella, gente maravillosa, gente que estamos en paz y que además vamos a resistir. Estamos en paz, pero resistiendo. Con una resistencia activa, resistiendo, construyendo, amando, defendiendo la paz, prosperando y avanzando. Entonces es maravillosa la reivindicación y lo que estamos ahorita, por un lado, conmemorando pues eso terrible que pasó, el genocidio, cómo se apropiaron de nuestros bienes, pero tenemos que celebrar, Beatriz, la resistencia. Que de una resistencia indígena estamos ahora en una resistencia permanente de venezolanos y venezolanas. Contra la agresión imperial, esa resistencia, Fanny, porque es una resistencia heredada, pero no es una resistencia pasiva, es una resistencia activa, que construye, que avanza, que se reinventa. Ya para cerrar, no quiero dejar de mencionar, cuando vimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, el jefe del Estado venezolano, hablando de Guaycaipuro y Turquía, porque ya no era solo Guaycaipuro, sino cómo la mujer india combatía y cómo seguimos combatiendo con nuevas luchas, pero también con nuevas victorias. Segura estoy porque Dios está con nosotros. Así es. Y en este día de resistencia indígena y resistencia venezolana, seguimos combatiendo. Así es.